Quiero compartir con usted un pensamiento del corazón de Dios y quiero que abra su Biblia en el libro del Evangelio según lo describe Lucas. Ya está, Lucas capítulo 15. Y vamos a tratar de explicar algo que Jesús enseña a través de parábolas, y es que Jesús está teniendo una plática en esta porción de la escritura. Está teniendo una plática con los fariseos, una de las escuelas de pensamiento más difíciles de atender. En el tiempo de Jesús, así se llamaban a las diferentes escuelas que había, que enseñaban a los rabinos, o los formaban rabinos, enseñaban a los estudiantes para que llegaran al punto de ser rabinos. Entonces se llamaban escuelas de pensamiento y existían varias. Existían los escribas, existían los saduceos, los fariseos, existían los celotes, no los elotes, los celotes, ¿ok? No los que le dan a su esposa, los celotes de otra cosa, de otro sentido, ¿ok? Entonces, había varias escuelas de pensamiento, y dentro de todas esas escuelas de pensamiento resaltaba una que tú lo vas a ver a lo largo de los evangelios, y tú vas a ver que es precisamente la escuela de pensamiento que más conflictúa con Jesús. De hecho, es la escuela de pensamiento que más trata de hacer caer a Jesús en algún error, o que trata de buscar que Jesús diga algo mal dicho para poder tomarse de ahí y hacer ellos lo que ellos querían hacer. Entonces, era una escuela de pensamiento predominante, era la escuela de pensamiento que prácticamente movía, o como comúnmente decimos, era la escuela de pensamiento que movía el pandero en todo esto. Y dentro de todo lo que pasaba con esta escuela de pensamiento, Jesús los va tratando de una forma tan particular y especial, porque lo que está haciendo Jesús es tratar de que ellos comprendan lo que Él está viniendo a enseñar. Y es que no es para menos que una escuela de pensamiento como esta, de tantos años de trabajo y de tanto tiempo de formar corazones jóvenes para el servicio a la obra de Dios, no era nada sencillo para ellos deshacerse de ciertas cosas que ellos guardaban o que ellos tenían. Pero no se habían dado cuenta que habían dado un paso mucho más allá de lo que quizás habían comenzado haciendo, y quizás comenzaron haciéndolo bien. Como todo en la vida ministerial, tenemos un inicio, y en el inicio comenzamos dando pasos firmes y comenzamos haciéndolo bien. Comenzamos con la convicción, con la firme convicción de agradar a Dios, y en la medida que avanzamos, o en la medida que vamos caminando, vamos adquiriendo un conocimiento mayor, y ese conocimiento mayor quizás vaya llegando a nuestro corazón de una forma distinta, y dentro de todo eso el corazón del hombre va creciéndose también, y llega al punto de que el corazón del hombre ha crecido tanto en conocimiento, en experiencia, o quizás hasta en revelación en cierta forma, que el hombre comienza a creer que tiene la suficiencia para seguir caminando solo. Y cuando hablo de seguir caminando solo, no me refiero a que el hombre deseche todo lo que está a su alrededor. Me refiero a que hay áreas de la vida del hombre en las cuales él abraza y no permite que nadie más le enseñe de una forma distinta, porque es lo que ha aprendido. Entonces eso era lo que pasaba con los fariseos. Imagínate, de repente se aparece un hombre encuerado, o sea, vestido de cuero, que se llama Juan el Bautista, porque vestía con cuero de camello, ¿no? Vestía con pieles. Y luego dije, imagínate, ya se imaginaron algo que no quería que se imaginaran, pero bueno. Se aparece un hombre de repente y empieza a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuándo en la vida nos han enseñado acerca de arrepentimiento?
Si tú buscas en el Antiguo Testamento, no vas a encontrar en ninguna parte del Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento. En ni una. Porque no era la forma en la cual estaban acostumbrados a que Dios les hablara. Porque Dios siempre les hablaba con cariño y siempre les decía, como un padre le dice a un hijo, vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Y eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Pero esa paternidad de Dios manifestada en el Antiguo Testamento es precisamente en lo cual ellos basaban su vida y en lo cual ellos no le hicieron caso. Entonces, cuando alguien viene y predica más duro algo que quizás lo han escuchado de manera distinta, pero ahora la palabra es arrepiéntanse, y ahora la palabra es arrepiéntanse porque ahora Dios le está haciendo a ver al hombre la responsabilidad que éste tiene delante de Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios le daba la oportunidad, si tú quieres, si tú esto, si tú aquello, tú ofreces tus sacrificios y a través de tus sacrificios recibes el perdón, etc. Entonces el hombre tenía la posibilidad de alguna manera de pagar, y cuando digo pagar me refiero entre comillas, pagar de cierta forma los errores que cometía. Pero cuando ya Dios viene a través de Juan el Bautista primero y después de Jesús diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, es que Dios está dando una señal de advertencia de que algo está por ocurrir y que entre más cerca esté el reino es más complicado. Entonces vamos allá a Lucas capítulo 15. Ya no te voy a marear más. Vamos a entrar en materia. Lucas capítulo 15, para que tú te des cuenta lo que dice esta historia. A mí me sorprende cada vez que Jesús habla y cada vez que escribe. Mateo escribió a su manera, Marcos escribió a su manera, Lucas escribió a su manera, desde su perspectiva, Juan escribió a su manera, porque cada uno de ellos vivió la experiencia desde una perspectiva distinta. Así que no es que tengamos evangelios distintos, es que cada quien fue confrontado, fue enfrentado de una forma totalmente distinta. Y vamos a ver cuál es la experiencia de Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Capítulo 15, versículo 1. Versículo 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que había consumido tus bienes en rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cierra tus ojos, Padre. Que tu palabra sea revelada a nuestro corazón, y que tenga el sentido que necesita para nuestro interior, para nuestro corazón. Dale tu espíritu, dale tu esencia, dale tu vida, y permite que esta palabra pueda producir fruto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, porque sabemos que de ti proviene toda buena dádiva, y todo don perfecto solamente proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos ante la plática de Jesús, no con la gente que estaba reunida solamente, sino estamos ante la plática de Jesús, porque Jesús conoció los pensamientos, y Jesús escuchó la murmuración que entre escribas y fariseos estaban hablando entre ellos. Y mientras ellos estaban murmurando, Jesús voltea y comienza a explicarles a través de estas parábolas las distintas formas en las cuales Él ha trabajado con el corazón del hombre. Y la primera parábola que Jesús les explica es la parábola de la oveja perdida. Y cuando Jesús comienza a hablar acerca de la oveja perdida, Jesús puntualiza aspectos muy importantes respecto de este tema de la oveja perdida. Jesús dice que qué hombre que tiene 100 ovejas, si se le llega a perder una, no dejaría entonces las 99 y va tras la que se perdió. Y es así como puede rescatarla, y cuando la haya, dice, la pone en sus hombros y vuelve o regresa justo al lugar donde están las 99. Pero cuando Jesús habla acerca de estas 99, Jesús se refiere a las 99 diciendo al final, la parte final de esta parábola, diciendo: asimismo es en el reino de los cielos, habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Quizás a tu lado tengas a una persona que no necesita arrepentimiento. Quizás a tu lado tengas a una persona justa, a una persona que ha estado tratando de hacer lo correcto, que ha estado tratando de hacer lo bueno.
Quizás también tengas a tu lado al peor de los pecadores, que yo me considero uno de ellos. Quizás tengas al peor de los hijos, quizás tengas al que más falla, entre los cuales, como dijo el apóstol Pablo, yo me considero el primero. Quizás tengas aquel a quien en algún momento has tenido en algún concepto de mucha altura, pero no te has dado cuenta que lejos de lo que tú puedes ver o de lo que tú has llegado a ver, esa persona también ha estado cometiendo errores. Y entonces, mientras Jesús describe la parábola de la oveja perdida, Jesús está tratando de hacerles entender que no se trata solamente de decir que vivimos en justicia, sino de tener alegría y gozo también cuando Dios hace algo en alguien más. Cuando Dios puede rescatar lo peor, cuando Dios puede tomar lo que nadie más quiere tomar, cuando Dios puede cambiar lo que nadie más ha querido trabajar. Y es increíble que Jesús tome esta parábola precisamente para explicar a los escribas y a los fariseos el por qué Él está sentado con toda esa clase de personas. Porque la primer crítica de los escribas y los fariseos es: ¿por qué Jesús está conviviendo con pecadores y con prostitutas? ¿Por qué está perdiendo su tiempo con algo que no vale la pena? Y Jesús trata de darles un panorama un poco más amplio y más preciso de cuál es la verdadera obra de Dios en el corazón del hombre. Y es que la verdadera obra de Dios en el corazón del hombre no se basa en que Dios esté aferrado en querer cambiar a alguien que ha conocido la justificación. Porque eso somos tú y yo. Así que cuando Él ha traído salvación a tu vida, tú ya no te puedes contar dentro de las ovejas perdidas, porque tú ya conociste la justificación por medio de la sangre de Jesús, y tú ante el cielo ya eres considerado justo. Todo aquel que ha recibido el mensaje del evangelio ante los ojos de Dios ya es considerado justo, y no se puede volver a considerar una oveja perdida. Porque aquel que conoce el camino, aquel que transitó por ese camino, quiere decir que puede volver por sí solo. ¿O no? Cuando saliste a buscar trabajo alguna vez en tu vida, quizás no conocías bien el camino. No sabías cómo llegar a esa empresa. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Ah? Batallaste, exacto. Pero te aprendiste el camino, ¿no? ¿Fue temeroso las primeras veces? ¿Y si me paso? ¿Y si no llego? Así es como todos comenzamos en el camino de Dios. ¿Y si le fallo? ¿Y si no me gusta? ¿Y si no es lo que Dios espera de mí? Y llegó un punto en el que aprendiste tanto o aprendiste muy bien el camino que ya no te pierdes. Pero puede llegar a suceder que en alguna parte de tu vida tú decidas extraviarte solo. Pero puede sonar a locura que alguien decida extraviarse solo. Puede sonar a una locura. ¿Cómo es que puedes extraviarte solo? Cuando decides tomar un camino diferente al que ya conoces. ¿Alguna vez alguien se ha perdido por decir: vamos a meternos por aquí a ver a dónde salimos?
¿sí? Yo soy de esos. Mi esposa me dice, ya, ¿por dónde te la sabes? Porque luego, espérate, conozco un atajo. Y luego te metes por ahí y a medio atajo ya se te olvidó por dónde era y terminas yéndote por otro lado, sales más lejos y resulta que la llegada que ibas a tener en 15 minutos se vuelve en 25. ¿No les ha pasado? A mí me pasa muy seguido. Y como quiera, tengo muy mal sentido de ubicación, como quiera, ya sé que me voy a perder. Pero ahí me gusta andar, según yo, para conocer. Y luego le digo a mi esposa, ¿ves? Te traje a conocer la ciudad. Tienes que verlo por el lado amable. Ya conoces un lugar que no conocías. ¿A poco habías visto estas casas alguna vez? ¿Verdad que no? Ve. Entonces, la forma de extraviarnos es cuando tomamos un camino diferente al que conocemos. Y si tomamos un camino diferente al que conocemos, entonces nosotros mismos estamos extraviándonos de aquello que ya conocemos. Pero si ya conoces el camino, lo sencillo sería ¿qué hacer? Volver al camino y en el camino que ya conoces, regresar a tu casa. ¿No? ¿No es lo más lógico? ¿Por qué no volvemos así cuando nos extraviamos? Te voy a decir características muy puntuales del por qué no lo hacemos. Una de ellas se llama vergüenza. La vergüenza de que alguien me vaya a decir, ¿por qué no has venido en tanto tiempo a la iglesia? La vergüenza de que alguien que yo vi crecer, a quien yo discipulé, ahora tenga una posición más alta que yo y quizás llegue incluso hasta a ser mi líder. La vergüenza de yo haberle predicado a alguien, de haberle presentado el evangelio y ahora ver que ese alguien creció mucho más fuerte y saludable que yo y que tiene un conocimiento mayor a cuando yo lo discipulé. La vergüenza de que alguien más tenga que hacer mi trabajo porque yo lo abandoné. La vergüenza de que yo no sé predicar como lo hace alguien más. Y esa vergüenza comienza a cegar tu entendimiento y no te permite volver al camino por el cual tú te extraviaste. Y el camino de regreso a casa parece ser más borroso cada día. Y esto es lo que Jesús le explica a los fariseos, porque los fariseos están viviendo en ese supuesto. Tienen mucho conocimiento, tienen una palabra que por años ellos han aprendido, la saben de memoria, pueden defender cualquier argumento, pero no pueden defenderse ante los argumentos de Jesús, explicándoles de una forma tan sencilla y tan lógica a la vez, que no puedes catalogarte dentro de las ovejas perdidas, porque eres alguien que conoce el camino y que si te consideras justo también tendrías que actuar en justicia, y actuar en justicia tiene que ver con alegría, con gozo y con deleite en el corazón. Una de las características de que alguien está siendo feliz es que esa persona ha aprendido a tener contentamiento con lo que tiene, con lo que no tiene, con lo que carece y con lo que le está abundando en casa. Una de las características de que una persona ha alcanzado su madurez en Cristo, ha alcanzado a entender que realmente está dentro de la justicia de Dios, es que esa persona no se amedrenta por lo que le está sucediendo. Tiene paz en su corazón.
Es capaz de comprender en medio de cualquier situación una lección de parte de Dios. Y aunque el diablo se levantara en su contra, Dios podría revertir lo que es un ataque del enemigo, lo podría cambiar en una enseñanza de parte de Dios para tu vida y tu corazón. Pero eso tienes que aprender a verlo. Porque si no aprendes a verlo, entonces tú te vuelves como esas ovejas, esas 99 que se quedaron ahí. Pero esos 99 ya eran justos. ¿Por qué el pastor no está preocupado de que de las 99 se vaya a escapar una? ¿Por qué? Porque sabe que esas 99 conocen perfectamente bien el camino. Porque sabe que esas 99 no van a hacer una locura. Porque sabe que de esas 99 siempre habrá una que liderea y que dice, hey, no hagamos esto. Y luego, la segunda parábola que Jesús les cuenta, porque están los fariseos así como ustedes, hasta ahorita no sé qué quiere decirme el pastor. Y Jesús les cuenta algo más fácil y sencillo de entender. Les dice, una mujer tenía, ¿cuántos? 10 dracmas. Imagínate, en el tiempo de Jesús, los ahorros los tenías que mantener en casa. ¿Ok? Los ahorros los mantenías en casa. Y la mujer tiene 10 dracmas. Me llama la atención que tenga 10 dracmas, porque dice que perdió una dracma. Y la dracma que perdió significa el 10% de todas sus ganancias. Y el 10% significa que quizás la mujer veía comprometido lo que le correspondía a Dios, porque si una característica había en los judíos, era que antes de ellos poder utilizar su dinero, antes de ellos poder hacer uso de su dinero, lo primero que hacen es darle a Dios lo que es de Dios. Así que la mujer no está preocupada porque se le perdió una dracma, está preocupada porque no ha separado de ello lo primero que le corresponde a Dios. Y si no lo ha hecho, está metida en un problema. Y la característica de esta mujer es que antes de que ella pueda hacer cualquier otra cosa, su idea principal es que no puede fallarle a Dios de esa manera. Es decir, esta mujer nos está mostrando que su prioridad tiene que ver con agradar a Dios. Que no importa que le reste mucho dinero más. El reino no me enseñó que debo de hacer las cosas a mi manera, a la forma que yo quiero. El reino me enseña que aún a pesar de todo lo que yo tenga en contra, mi prioridad tiene que ser Dios. Y dice, y Jesús se los explica de esta manera. Ok, ustedes hablan de que su prioridad es Dios, pero les voy a contar la historia de una mujer que de los 10 dracmas que tenía perdió uno. Ahora, yo les pregunto, ¿la mujer en realidad tenía un problema para dar cualquier otro dracma? No había un problema. ¿Cuál era el verdadero problema de la mujer? Y te lo pongo desde esta perspectiva porque nosotros a veces así pensamos. Bueno, pues si lo perdí es mi problema. O si hice algo mal es mi problema. Puedo reponerlo. ¿Sí o no? Así hemos llegado a pensar nosotros. Y el problema no es que puedas o no reponerlo. El problema es que la mujer ha entendido el principio bíblico y que si aunque yo lo reponga, ya le quité la prioridad a Dios y por mi culpa, ya lo que le estoy dando a Dios no es lo primero, estoy metida en un problema. Nos hemos pasado la vida queriendo resolver nuestros problemas.
nuestras situaciones complicadas. Nos hemos pasado la vida queriendo sacar más recursos, trabajando más horas, consiguiendo más trabajo. Nos hemos pasado la vida creyendo que destinar el tiempo que tengo disponible y llevar mi negocio o llevar mi trabajo al límite para obtener más ganancias es precisamente lo que me va a poner en la posición correcta para ser alguien próspero o para calificar en alguien próspero. Hazte una pregunta esta tarde. Todo lo que le has negado a Dios, ¿puedes verlo en tu casa, en tu familia? ¿O ni siquiera sabes dónde quedó? Todo lo que le has negado a Dios, ¿lo tienes tangible? ¿Obtuviste algo con eso? ¿Ya tienes una casa más grande? ¿Está más bonita tu casa que antes? ¿Tienes menos problemas financieros? ¿Me explico? La mujer no está preocupada por la moneda que se perdió en realidad. Está preocupada porque significa la prioridad. Porque significa que ella se está viendo obligada a hacer algo que no está dispuesta a hacer. Porque ha aprendido a lo largo de tantos años que no puedes dejar a Dios al final. Que no puedes intentar resolver tu vida y esperar que Dios obtenga la parte final de las cosas. Por eso es que dice que la mujer, la característica de esta mujer, dice, es que encendió la lámpara. Y una de las características que tenemos que entender como hijos de Dios es que jamás vamos a poner a Dios como nuestra prioridad si primero no encendemos la lámpara. Y la única forma de encender la lámpara es que Dios sea realmente la fuente de la luz en tu vida para que pueda alumbrar, iluminar todo paso que tú vas a dar. Que tú puedas caminar con confianza. Que el temor de poner a Dios en primer lugar se disipe porque llevas una lámpara encendida. La segunda característica es que la mujer barrió la casa. Y barrer la casa significa que hay cosas que tienes que sacar de tu vida. Hay relaciones que tienes que cortar. Hay situaciones que tienes que dejar de estar mintiendo y aparentando que llevas una vida justa ante los ojos de Dios. Cuando estás teniendo relaciones que no deberías tener a escondidas de Dios. Como si realmente pudieras ocultarle algo a Él. Estás teniendo amistades que en lugar de arrastrarte a hacer lo bueno, te han arrastrado a sus costumbres y hábitos. Y tú has cedido. Estás teniendo amistades que te están haciendo cambiar tu prioridad. Y lo que Dios está esperando de ti es que entiendas que si te está dando oportunidad tras oportunidad, no ha sido porque lo merezcamos. Ha sido porque en su gracia quiere volver a usar tu vida. Ha sido porque en su favor no quiere volver a ver sufrir tu corazón. Ha sido por eso. Y una de las características es que esta mujer está dispuesta a sacar toda la basura que se pueda encontrar. Porque es la única forma de volver a encontrar la moneda.
Es la única forma de volver la prioridad. Es la única forma de entender que si yo pierdo lo primero y lo esencial que Dios me ha dado, no voy a lograr nada. Y que si simplemente digo, bueno, no importa, de aquí en adelante vamos a seguir así, pero si no busco la prioridad, nada me va a funcionar. Aunque yo crea que estoy volviendo a comenzar a partir de ahí, nada me va a funcionar. Y dice que después de que la mujer encontró la moneda, reunió a sus amigas y vecinas. No te equivoques. Ser una influencia para alguien más no tiene que ver con ceder a lo que alguien más te invita a hacer. Ser una influencia para alguien más tiene que ver con que encuentres tu prioridad. Y cuando hayas encontrado la prioridad, podrás ser de influencia para tus amigos y tus vecinos. Con eso tiene que ver ser de influencia. No se trata de que si alguien me está diciendo, ven, vamos acá, pero es que yo tengo reunión. No importa, ¿qué no somos amigos? Tú también dile de la misma manera, si somos amigos, ven tú primero conmigo. Que no puedan mover tu prioridad. Y dice que la mujer le dijo, gócense conmigo, porque encontré la dracma que yo había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Quién es el pecador en este caso? Todas las amigas y todos los vecinos que están recibiendo el mensaje del gozo de la mujer que encontró su prioridad. Y la última parábola que Jesús les cuenta, bueno, no es la última, después Jesús les cuenta más, pero la tercera parábola que solo quiero tocar, Jesús les explica, porque ellos no terminan de entender. Ellos piensan que su prioridad, que ellos están cumpliendo con su prioridad. Ellos piensan que vienen y agarran una guitarra y esa es su prioridad. No le he fallado al Señor, he estado aquí, he ensayado. Prioridad no tiene que ver con el trabajo que tú desempeñas en una iglesia. Prioridad tiene que ver con el cambio de hábitos que tú dejas ver en tu vida, en donde Dios realmente se vuelve tu prioridad. ¿De qué me sirve alguien que venga y agarre una guitarra y toda la semana se la pase enojado, echando rabietas en casa? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dios es tu prioridad? ¿De verdad? Que la gente te vea y en lugar de inspirarles confianza digan, este cuate es más payaso que nada. Qué tipo tan arrogante. ¿De verdad esa es tu prioridad? Que las amistades que estás teniendo, las relaciones que estás teniendo fuera del orden de Dios, vean que tú eres bien buena gente, pero que ni siquiera te has atrevido a predicarles de Jesús. ¿Crees que Dios está siendo tu prioridad? ¿De verdad piensas que ahí Dios es tu prioridad? Tenemos que darnos cuenta en dónde estamos parados. Un hombre tenía 2 hijos y el menor dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde y yo sé lo que hago. Quizás tú has sido el hijo menor. Quizás Dios te ha dado la bendición que tanto has pedido.
Y Dios te ha dado los recursos que has necesitado cuando se los has pedido. Pero ¿sabes qué hiciste? Lo malgastaste. Lo usaste para prostitutas. ¿Sabes qué significa la palabra prostitutas en esta parábola? Significa placer personal. Es decir, primero has satisfecho todo lo que tú has querido. Todos tus placeres y los lujitos que tú has querido, te los has dado. Has dejado a Dios en segundo término. Has desechado la paternidad de Dios. ¿Cómo puedes darte cuenta? En una ocasión, gloria a Dios porque esa familia ya no está. Lo digo en serio, ¿eh? Pero en una ocasión una familia vino a mí y me dijo, vino el matrimonio, los hijos no vinieron. Vino el matrimonio y me dijeron, pastor, nos está yendo muy mal con nuestro negocio. Y les dije, bueno, pues es que ya varias veces yo había platicado con ustedes. Y dijo, no, pues por eso se ha dado cuenta que pues no hemos diezmado en realidad. Y les dije, pero todo un año sin diezmar. O sea, ¿y qué han comido? Fue lo primero que yo les pregunté. No, pastor, pues es que pues ahí apenas, muy apenas ha salido para los gastos. Dije, ok. Y de repente, un día de buenas a primeras vienen y me dicen, pastor, queremos avisarle que nos vamos a ir de vacaciones. Les dije, ¿cómo? Pues no, que les estaba yendo bien mal. No, pues es que desde hace mucho separamos un paquete y nos vamos a ir de vacaciones y lo estuvimos pagando poco a poco. Le dije, pero ¿con qué dinero si ustedes me dijeron que les estaba yendo muy mal y diezmaban 100 pesos a la semana de su negocio? ¿Y cómo pudieron pagar algo si muy apenas les alcanzaba para vivir? Y pagaron un paquete de más de 100,000 pesos de vacaciones. No concuerdan sus cuentas con las cuentas que tenemos delante de Dios. Y ya no supieron qué decir. ¿Sabes qué hemos hecho como los hijos menores? Malgastar nuestro dinero en prostitutas, en nuestro propio placer, en lo que a nosotros nos gusta, en lo que creemos que está bien, en lo que pensamos que a nuestra familia le hace falta. ¿Te digo algo? A tu familia le hace falta Jesús y es lo que menos te ha preocupado. A tu familia le hace falta más cercanía a la presencia de Dios y eso no te ha preocupado. Y dice que el joven se fue y lo malgastó todo. Y cuando la Biblia dice todo, se refiere a que Dios te puede seguir bendiciendo, pero va a llegar a un punto en el cual la bendición va a dejar de fluir. Porque mientras la bendición siga fluyendo, Dios sigue teniendo misericordia de ti y dándote la oportunidad. Pero cuando tú no oyes la voz de Dios, viene lo siguiente. Y dice que después los amigos desaparecieron. Ya no había nadie alrededor. Y vino un gran hambre. ¿Sobre quién? Sobre la tierra. Es decir, a la par que tú vas a ser probado, todos vamos a ser probados. Pero la diferencia es que va a haber quien sí tenga el recurso para defenderse en medio de la prueba. Pero tú
que decidiste malgastarlo todo, solo vas a tener una opción: ir a tus enemigos. Porque una de las características es que un judío no se juntaba con los gentiles. Y este hijo tuvo que ir a pedirle trabajo a un gentil. La segunda cosa que va a ocurrir es que la única forma que vas a tener para obtener algo apenas es ensuciarte en el pecado. Porque ningún judío podía servir para atender animales inmundos como lo era el cerdo. Y Dios va a esconder su rostro de ti, para que, como decidiste revolcarte en tu pecado, lo hagas. Para que lo hagas. Para que termines de ensuciarte en tu pecado, en lo que tú quisiste hacer. Y cuando desees y anheles que tu pecado te satisfaga, la única forma de volver a casa es que tú vuelvas en ti. Es decir, que recuperes tu identidad. No me vengas a decir hoy que tú sabes quién eres cuando no has hecho lo que Dios te ha pedido. Porque tú eres ese hijo que está perdido sin saber quién es. Mientras tú no hagas lo que Dios te ha pedido, tú no conoces tu identidad. Pero tampoco esperes llegar al punto de que Dios esconda su rostro de ti y te vea revolcarte en tu propio pecado, hasta el punto de lamentarte: ¿por qué estoy aquí? Y el hijo dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? En casa de mi padre hay muchos jornaleros. Una característica es que si un hijo judío salía de casa de su padre, no podía volver en calidad de hijo, porque salió en rebeldía. Y ese hijo no podía volver en calidad de hijo. La única forma de volver a pertenecer a una casa es que el padre lo recibiera como trabajador. Ya no podía llamarlo hijo. La única forma de llamarlo hijo era que el padre le otorgara el perdón y le pusiera un anillo real una vez más y le diera un beso en la mejilla. Por eso es que el padre todo el tiempo lo estuvo esperando. Y cuando lo vio a lo lejos, antes de que los ancianos del pueblo lo encontraran y lo apedrearan, porque eso era lo que merecía un hijo rebelde, antes de que los ancianos lo encontraran y lo apedrearan, el padre corrió, lo besó e inmediatamente pidió que lo cambiaran y le pusieran un anillo en su mano. Pero hay un problema. Pensamos que solo los que se alejan de Dios tienen ese problema. Pero en casa hay un problema igual de grande: el hijo mayor. Y el hijo mayor actúa de una forma mezquina, porque al hijo mayor no le parece que el hijo menor, después de haberlo malgastado todo, regrese como si nada y recupere su posición y recupere la calidad de hijo. Es más, el becerro gordo no lo engordó el hijo menor, lo engordó el hijo mayor. ¿Y cómo es posible que mi padre mate mi becerro para darle a su hijo? Tu hijo que fue y se malgastó todo en prostitutas, ahora tú quieres agarrar el becerro que yo engordé y dárselo a él. Yo he sido obediente y todo el tiempo he permanecido aquí. Sí, pero no has tenido el corazón adecuado.
Porque el reino no se trata de permanencia. Tú puedes pasar 20, 30, 40, 50 años sentado en una silla de una iglesia y no quiere decir que tú estás bien con Dios. Es más, quizás tengas la misma actitud que el hijo mayor. ¿Por qué a otro sí? ¿Por qué a este sí? ¿Por qué él tiene prioridades? ¿Por qué él es el consentido? Porque lo que nosotros hemos formado, el pastor le dio la oportunidad a alguien más. Si a mí me ha costado hacerlo. Porque alguien más viene y toma simplemente el lugar. Esa fue la actitud del hijo mayor. Así que el padre tenía problema con el hijo que se fue y lo malgastó, pero también tenía problema con el hijo que estaba ahí, que era todavía más traidor que el hijo que se fue. Porque el hijo que estaba ahí se atrevió a reclamarle a su padre todo lo que él hacía para él. Y el padre termina diciéndole: tu hermano había muerto y ahora está vivo. Vamos a hacer fiesta, porque él es perdido y fue hallado. Jesús nos da más detalles acerca de esta parábola, pero sí hay uno que no voy a pasar por alto. La plática que el hijo mayor tuvo con el padre fue afuera de la casa, lo cual determina que el hijo que pensó estar bien no entró en el reino de los cielos. Se quedó fuera de la casa. Quizás tú seas como yo, el peor de los hijos, el que más falla, el que lo malgastó todo. O quizás seas diferente, te esfuerces por guardar tu vida en santidad, te esfuerzas por no fallarle a Dios, pero aún así en medio de ese esfuerzo no soportas ver que Dios use a otros. Aún en medio de ese esfuerzo no eres capaz de unirte a alguien más en la obra que Dios está haciendo. Aún en medio de ese esfuerzo y en esa santidad no has aprendido a impulsar a otros a crecer en su vida espiritual, y lejos de ayudarlos a crecer, has atrevido a señalar que otros han fallado y como quiera siguen sirviendo. Corres exactamente el mismo riesgo que el hijo que se había perdido tenía antes de volver a la casa de su padre. Y el riesgo que corres, si tú eres de los que permanecen dentro de la casa, es que discutas con el padre y te quedes fuera de la casa. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Crees que basta con decir que estás orando? ¿Que estás buscando a Dios en casa? ¿Crees que basta con decir que tú estás haciendo lo que a ti te toca, aunque veas otras áreas de la iglesia desmoronándose? ¿Crees que basta con eso? ¿Crees que es suficiente creer que estás siendo parte de algo cuando en realidad tu corazón está muy lejos de ser parte de algo? Quiero que te pongas de pie, por favor.